Mensajes positivos. Continuamos viendo en la primera lectura de la misa la carta de San Pablo a los Efesios. Hoy vemos capítulo 1 del 11 al 14. Nos dice: Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. San Pablo hace una síntesis entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el pueblo de Israel y ahora el nuevo pueblo venido de la gentilidad, que será el fundamento de la Iglesia Católica. Dice nosotros, y al decir nosotros se refiere pues al mundo judío, ¿verdad? Con Cristo somos herederos también nosotros, herederos de una promesa, herederos por vocación, porque eran el pueblo elegido, porque ellos estaban en ese camino de salvación. Para esto estábamos destinados, por decisión del que hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Me fascina eso de ser alabanza continua de la gloria. El pueblo de Israel estaba pues llamados nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Y luego hace la síntesis con los demás. En Él también ustedes, y al decir ustedes se refiere pues al mundo de la gentilidad, a todos los que no eran judíos. Ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, mientras que los judíos entraron ahí por vocación, por llamado, por elección, los demás entraron por la fe, por escuchar la palabra, el evangelio de la salvación, y después de creer y de creer en Él, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo es el que hace la síntesis. Es el que dos cosas tan diferentes como el Antiguo y el Nuevo Testamento los hace una sola cosa. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. La iglesia primitiva era muy carismática. La presencia del Espíritu se manifestaba a través de muchos carismas y lo menciona San Pablo. Había quien profetizaba, quien hacía milagros, quien hacía curaciones, quien hablaba en lenguas, quien las interpretaba. Pero también había quien administraba y había quien servía y había quien predicaba. O sea, dentro de la iglesia se dieron esos dos aspectos, podemos decir el aspecto carismático y el aspecto institucional. Las dos cosas son necesarias e importantes, pero al principio pesaba más lo carismático. Vemos cuando San Pablo bautiza a la primera familia no judía, que es la familia del centurión Cornelio. San Pablo tiene una visión donde ve que baja del cielo un mantel con muchos animales prohibidos para los judíos y dice: Pedro, mata y come. Dijo: no comeré yo algo impuro. Y le dicen: no consideres impuro lo que Dios ha hecho puro. Y está reflexionando sobre esa visión cuando le mandan a hablar de la familia de Cornelio, que también tuvieron una visión donde le pedían que fueran a buscar a Pedro. Había gente muy cerca de Dios, aunque no estuvieran dentro del ámbito judío. Y entonces va Pedro y está platicando con ellos cuando se empieza a manifestar sobre ellos el Espíritu Santo con los dones que ellos recibieron en Pentecostés, el don de lenguas y todos esos. Y dijo Pedro: ¿quién soy yo para negar el agua del bautismo a quien Dios no les niega su espíritu? Y los bautiza. Al rato le pidieron cuentas a Pedro: ¿cómo bautizaste a unos paganos? Y él empieza a despuntar esa vocación de unir dentro del cristianismo tanto a los judíos como al inmenso mundo no judío que lo rodeaba. Pero un signo era la presencia del Espíritu a través de estos carismas. La iglesia al principio se manifestaba mucho, muy carismática, demasiado carismática. Pero conforme fue evolucionando, se fue desarrollando, se fue haciendo cada vez más institucional. Y tristemente hubo un momento en que prácticamente los carismas se apagaron y la iglesia se hizo fría e institucional, demasiado institucional. Tantas cosas históricas que sucedieron para que eso se fuera realizando. Y fue en 1962 cuando el Papa Bueno, San Juan XXIII, invocó sobre el mundo nuevo Pentecostés.
para cuando convocó al Concilio Vaticano II, pero invocó la presencia del Espíritu como un nuevo Pentecostés. Y entonces empezó dentro de la iglesia el movimiento carismático, que revive ese aspecto de los carismas antiguos. Hay gente a quienes los carismáticos no les gusta, les caen mal. ¿Cómo es posible que esa gente aplaude en la iglesia y que llore? Luego uno se tira en el suelo, que es un descanso en el Señor. Luego hablan muchas borucas y dicen que es el don de lenguas y que luego... sí, hay gente que no le gusta esto. Recuerdo cuando fui a un congreso misionero internacional, que le preguntaron a un gran misionero español que qué opinaba del movimiento carismático. Y él dijo, el movimiento carismático es una hermosa flor dentro del jardín del Señor que tiene muchas flores. Y pues sí, hay muchas espiritualidades. Habrá gente de la vela perpetua que en silencio se consume ante el Señor y no ocupa más. Habrá gente de muchas asociaciones de servicio que hay que creen que lo más importante es atender al pobre, al niño, al huérfano, al anciano. Pues sí, también eso es importante. Es que todo es importante. Y es el mismo espíritu el que va inspirando los diversos carismas. Ha habido carismas tan especiales, por ejemplo, en un tiempo en que los piratas sarracenos capturaban barcos cristianos y a los cristianos los obligaban a ser esclavos, a trabajar remando en sus galeras. Hubo un instituto, los mercedarios, que se dedicaban a redimir a esos cristianos esclavos. Y algunos incluso hasta se ofrecían ellos como esclavos para que liberaran a más esclavos. El Espíritu Santo ha suscitado muchas espiritualidades a lo largo de la historia. Y también ha suscitado dentro de la iglesia este rebrote del aspecto carismático. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice San Pablo, es la garantía de nuestra herencia. Es la garantía de nuestra herencia que se manifiesta de muchos modos. Tristemente el Espíritu Santo, a veces, como dice San Pablo, también es el Dios desconocido. San Pablo se encontró con unos discípulos en Éfeso que les preguntó, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron, ni sabíamos que se podía recibir el Espíritu Santo. No lo conocían. Y entonces Pablo les predica bien, les impone las manos y empieza ellos también a manifestar la presencia del Espíritu. Muchas veces nos hace falta recibir mucho más de esa presencia del Espíritu en nuestra vida. A veces nuestra religión es algo fría. Nos hace falta animarla más, hacerla más carismática, permitirle más al Espíritu entrar en nosotros. Tal vez no te llame la atención así aplaudir y levantar las manos. No es necesario eso, pero sí, ábrete un poquito más esa presencia del Espíritu, algo más vivo. Hay muchas maneras tan bonitas de hacer oración. A veces nos hemos hecho demasiado occidentales, demasiado racionales, demasiado fríos, cuando hemos perdido este otro aspecto que es muy bonito, muy cálido, muy verdadero y muy católico. Algunos hablan mal de los carismáticos y no saben que lo original es ser carismático. En la iglesia primitiva, si no hubiera sido carismático, no hubiera sido cristiano. Qué bueno que nosotros sepamos valorar las diversas manifestaciones del Espíritu en nuestra iglesia y en nuestra vida. Cristo nos ha llamado para hacer alabanza de su gloria. Y qué triste que mucha gente no sabe alabar. Nuestra oración se hace por rezo. Taca, 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 taca. Nuestra oración se hace lectura. Muy bonita. Pero cómo nos hace falta una oración más sencilla, más sentida, más viva. Donde podamos abrir nuestro corazón, donde podamos cantar, donde podamos alabarlo. Alabar al Señor es hablarle a Él de Él. Miren, las formas de oración, la petición, pedir perdón, dar gracias, siempre nos miran a mí. Yo te pido, yo te doy gracias, yo te pido perdón, yo. Pero a partir de la alabanza empiezo a decir tú, Señor, qué grande eres, tú, Padre hermoso, tú. La alabanza es muy liberadora porque nos quita la vista de nosotros y nos hace clavarla en Él. Por eso es importante ser alabanza de la gloria del Padre y aprender a alabar al Señor. Alabar que no significa aplaudir, muchos vamos a hacer una alabanza, y empiezan a aplaudir, es más que eso. Pero es sobre todo empezar a decirle tú al Señor. Pónganse a ver en los salmos cuántas veces se le habla al Señor de tú y se habla de Él, no de nosotros, no de lo que nosotros necesitamos, sino alabarlo a Él, contemplarlo a Él. Si sabes contemplar al Señor, vas a vivir con tanta alegría y con tanta paz. Ojalá que podamos comprender un poco más esto de la alabanza y entender que San Pablo nos dice que somos hechos precisamente para esto, para la alabanza de Dios.
el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo esté más presente en nuestra vida y que tengamos algo más de carismático en nuestra vida, que no seamos tan fríos e institucionales. Históricamente se han dado las circunstancias para que las cosas sean así, pero bendito sea que estamos en esta nueva época, en ese nuevo Pentecostés invocado por el Papa, donde podemos recuperar mucho de ese aspecto carismático de la iglesia. Bueno, espero que eso se les haya hecho interesante, como se me hace interesante a mí. Acuérdense, invita a más gente a participar en ese grupito donde día a día vamos siguiendo la luz que nos da la liturgia para ir conociendo la palabra de Dios. Que ese apostolado que es mío también sea tuyo. Invita a más gente a ese grupito de mensajes positivos o comparte este mensaje para que más gente sepa las hermosas noticias que Dios nos va dando a través de su iglesia, a través de la liturgia. Mensajes positivos.